En el imaginario colectivo, las favelas brasileñas tienen nombre y apellido. Rocinha, Vidigal, Complexo do Alemão, lugares que aparecen en postales distorsionadas de Río de Janeiro. En Sao Paulo, Paraisópolis, se hizo famosa como un mundo paralelo, enclavado entre barrios millonarios. Salvador tiene Calabar, Recife tiene Brasilia Teimosa, Belo Horizonte tiene aglomerado da Serra. Todas con sus historias, sus contrastes, sus desafíos. Lugares famosos, fotografiados, estudiados, utilizados como ejemplo de todo lo que salió bien y de todo lo que sigue mal. Aparecen en series de Netflix, en reportajes de la BBC y en discursos políticos de quienes nunca han pisado allí. Pero hay una favela gigantesca que casi nadie menciona. No está en las colinas de Río ni en el corazón gris de Sao Paulo. Flota, o casi, sobre un manglar contaminado, rodeada de basura, ratas, mareas y olvido. Estamos hablando del dique da Vila Gilda, en Santos. Una ciudad invisible, hecha de tablas, estacas e improvisación. Un laberinto de pasarelas de madera podrida, donde viven más de 20.000 personas. ¿Cómo ha llegado este lugar hasta aquí? ¿Y por qué, estando tan cerca de todo, sigue siendo tratado como si fuera parte de ningún sitio? En el bello mundo de hoy, conocerás todo sobre la que es, sin duda, la mayor favela sobre pilotes de toda América Latina. Un lugar donde el suelo se hunde y el Estado casi nunca aparece. Número 1. Ubicación y datos generales. Antes de entender cómo es vivir allí, tenemos que localizar este rincón olvidado del mapa. El dique de Vila Gilda se encuentra en la ciudad de Santos, en la costa del estado de Sao Paulo, al sureste de Brasil. Más concretamente, ocupa una zona conocida como Zona Noroeste, una parte más alejada del centro turístico, lejos de las playas conocidas y de los barrios ricos. Para quienes nunca han estado en Santos, es importante saber que se trata de una ciudad costera famosa por sus jardines junto al mar, su bullicioso puerto y barrios como Gonzaga, que reúne centros comerciales, hoteles y edificios de alto standing. Pero el dique no tiene nada de eso. Se encuentra pegado a la frontera con la ciudad vecina de São Vicente, en una región donde el glamour turístico da paso a frágiles palafitos, calles de barro, olor a alcantarilla y ausencia total de infraestructura. Y en medio de este contraste, corre el río Dos Bugres, que en su día fue un manglar, pero hoy es básicamente un canal de alcantarillado a cielo abierto. La favela se extiende a lo largo de más de 4 kilómetros a lo largo del río. Y sí, está considerada la mayor favela sobre palafitos de toda América Latina. Más de 20.000 personas viven, literalmente, sobre el agua. Las casas están sostenidas por estacas de madera clavadas en el manglar. No hay cimientos, ni aceras, ni calles. Lo que une una casa a otra son tablas estrechas e improvisadas, que parecen pasarelas suspendidas en el aire. Y debajo de ellas corre una mezcla de agua sucia, basura y riesgo. La sensación es la de estar en otro mundo, un mundo paralelo, donde termina la ciudad y comienza un improvisado asentamiento que sobrevive por sus propios medios. Todo allí es precario. La luz proviene de conexiones clandestinas, el agua llega en bidones o en camiones cisterna y las aguas residuales van directamente al río. Y aún así, es allí donde miles de personas se despiertan cada día, se ponen las chanclas y siguen con su vida sobre la marea. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Quién decidió vivir sobre el agua? La respuesta viene de lejos, y comienza con una obra que lo cambió todo. Número 2. Orígenes e historia de la comunidad. La historia del dique da Vila Gilda no comenzó con las casas, sino con una obra del gobierno. Allá por los años 50, se construyó un dique para intentar contener las aguas del manglar y drenar esa región, que hasta entonces estaba inundada. La idea era abrir canales de desagüe y preparar el terreno para el avance urbano.
Pero esa obra tuvo un efecto inesperado. El dique se convirtió en una franja de tierra elevada, con el río a un lado, y al otro, un barrio obrero en crecimiento. Y, como suele ocurrir con todas las zonas olvidadas por las autoridades, no tardó en ser ocupada. A principios de los años 60, aparecieron las primeras chabolas. Eran solo unas pocas familias, gente sencilla, sin acceso a una vivienda formal, que aprovechó ese trozo de tierra seca para construir un rincón donde vivir. Estas familias procedían de diversos lugares, algunas de los alrededores como el Matadouro, un antiguo barrio popular cercano, otras de barrios más pobres de la ciudad, y también de estados vecinos, como Minas Gerais y Bahía. Mucha gente llegaba allí en busca de trabajo en el puerto de Santos, en la pesca o en la construcción. Pero con alquileres fuera de la realidad y muy poca oferta de vivienda popular, la improvisación se convirtió en la norma. Primero llegaron las chabolas sobre tierra firme. Luego, cuando ya no cabía nadie más, comenzaron las palafitas, casas construidas sobre pilotes de madera clavados directamente en el manglar, avanzando sobre el río. Cada casa nueva se construía con lo que se tenía: madera vieja, tejas de zinc, contrachapado, lonas, sin cimientos, sin planos aprobados. Cuanto más precaria era la construcción, más lejos de la orilla. El dique se fue extendiendo, tabla a tabla, hasta convertirse en una ciudad flotante. En los años 70 y 80, la ocupación se extendió definitivamente. La ciudad de Santos crecía hacia afuera, con avenidas y edificios, pero las periferias crecían hacia adentro, hacia el manglar, y el dique se convirtió en sinónimo de olvido, un lugar que no aparecía en los mapas, pero que ya albergaba a miles de personas. Todo fuera de la ley, todo fuera del radar, y como ocurre con cualquier territorio sin dueño oficial, acabó convirtiéndose en tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de quienes ya no tenían dónde quedarse. El ayuntamiento lo sabía, la prensa lo sabía, pero nadie hacía nada, porque intervenir allí era caro, daba trabajo y no reportaba votos. Así fue como, sin planificación, sin apoyo y sin estructura, el dique de Vila Gilda se convirtió en lo que es hoy, la mayor favela sobre pilotes de América Latina, nacida de una obra pública y crecida a base de olvido. Número 3. La vida cotidiana de los residentes. Vivir en este lugar es como caminar todos los días por un campo minado, solo que de madera podrida. Las casas están suspendas sobre pilotes clavados en el manglar, y todo a su alrededor parece a punto de derrumbarse. Las pasarelas que conectan una casa con otra son tablas estrechas, mal clavadas, que crujen a cada paso. Los niños corren por allí como si fuera normal, y, para quienes viven allí, lo es. No hay calles ni aceras ni recogida de basura. El agua potable llega en bidones, cuando llega. La luz, en la mayoría de las casas, proviene de improvisados cables que cuelgan de los postes. Todo es improvisado. La vida transcurre a merced de la marea. Hay días en que el río sube y entra por la puerta principal. Las aguas residuales, que ya corren a cielo abierto, vuelven por las rendijas del suelo. Hay vecinos que atan los muebles a la pared para no perderlo todo cuando llega el agua. Otros levantan el suelo con cemento y ladrillos, tratando de escapar de la próxima inundación. Y a pesar de todo, la comunidad se las arregla. Hay una pequeña tienda, un bar, un salón de belleza improvisado. Los vecinos se ayudan entre sí para arreglar la tabla del puente. Uno presta la bombona de gas, otro comparte el cubo de agua. La solidaridad sostiene lo que el Estado ha abandonado. Solo quien vive allí entiende lo que es levantarse cada día sabiendo que, si llueve fuerte, puede perderlo todo, y aún así seguir adelante. Número 4. Infraestructura precaria y riesgos medioambientales. Como era de esperar, los problemas estructurales son enormes,
La falta de saneamiento básico no solo genera mal olor y suciedad, trae enfermedades. Cuando las aguas contaminadas invaden las casas, es común que aparezcan brotes de diarrea, gusanos y leptospirosis. Y aquí no hace falta que haya tormenta. Una lluvia moderada es suficiente para convertir las pasarelas en canales, las chabolas en barcos y a los niños en blancos fáciles del barro y las enfermedades. El río se desborda, la basura se acumula, las cloacas se desbordan. Hay lugares que se convierten en islas durante horas, a veces durante días. El suelo tampoco ayuda. Allí antes era un manglar, ¿recuerdas? El terreno es blando, húmedo, un barro salado que lo engulle todo lentamente. Las casas, construidas sobre pilotes de madera, se hunden con el tiempo. Tienen paredes torcidas, pilotes a la vista, suelos que crujen como si fueran a ceder en cualquier momento. Y a veces lo hacen, por no hablar de que basta un deslizamiento para que todo se queme. Por eso, en 2024, los propios vecinos comenzaron a hacer un curso de brigada de incendios. La idea es enseñar a los propios vecinos cómo reaccionar ante emergencias en casas de madera, donde todo se quema rápido y la ayuda puede tardar en llegar, o ni siquiera llegar. Porque en el dique, si se incendia una casa, no hay hidrantes, no hay ambulancias en la esquina. Solo estás tú, el cubo y la desesperación. Número 5. Retos sociales. Socialmente, Dique da Vila Gilda lleva el peso de años de invisibilidad. Parte del territorio ni siquiera aparece en los mapas oficiales de la ciudad, y eso tiene un efecto real. Sin mapa, sin nombre de calle, sin dirección conocida, no existe. No hay seguimiento. No hay políticas públicas que funcionen. Hay casas allí que no tienen código postal, niños que tardan en conseguir plaza en la guardería porque el sistema no reconoce la dirección, calles sin nombre, documentos con direcciones inventadas. Es como si, para el sistema, esas personas no existieran. Viven en una parte de la ciudad que, oficialmente, no es ciudad. Los periódicos ya han llamado al dique barrio olvidado, y si lo pensamos bien, no es exagerado. Mientras que las familias de la parte noble de Santos tienen salud, escuelas y transporte a pocas cuadras, allí el acceso es precario. La diferencia se nota incluso en las cifras. La esperanza de vida media en las zonas céntricas de la ciudad supera los 80 años. En el dique apenas llega a los 69. El IDH, que mide la calidad de vida, cae de 0,84 a 0,65 al cruzar el canal. Y cuando falta todo, ¿qué queda? Violencia, desempleo, exclusión. Como en muchos barrios periféricos de Brasil, aparece el tráfico de drogas, también los delitos menores, pero la policía rara vez interviene con fuerza. La sensación de abandono es generalizada. Las familias, en su mayoría encabezadas por mujeres o abuelos, viven de trabajos ocasionales, reciclaje, limpieza, pequeños servicios. Y cuando necesitan ayuda, recurren a los vecinos. Falta espacio público, falta ocio, falta convivencia. Durante mucho tiempo, ni siquiera había una cancha deportiva. Pero, aún así, el dique ha creado una identidad propia, una especie de orgullo silencioso, que nace de la resistencia y que ahora vas a entender. Número 6. Cultura, educación y curiosidades. En medio de tanta precariedad, el dique da Vila Gilda ha logrado poner en marcha uno de los proyectos culturales más activos de la región, el Instituto Arte No Dique. Creado en 2002 por los propios vecinos, con el apoyo de organizaciones asociadas, el espacio se ha convertido en un centro de referencia para quienes viven allí. Funciona así. Hay talleres de percusión, teatro, danza, fútbol, cursos de panadería, manicura, refuerzo escolar y vídeo. Todo se ofrece de forma gratuita a niños, jóvenes y adultos. Mucha gente entra por curiosidad,
y ya no se va. También hay cursos de preparación para la universidad dirigidos a jóvenes de bajos ingresos. Y la música llega lejos. Hay gente que empezó tocando en el manglar y hoy ya se ha presentado fuera de Brasil. El impacto va mucho más allá de las clases. Se convierte en una perspectiva de futuro. Además, el instituto organiza eventos, ferias, fiestas e incluso un periódico comunitario. Es allí donde mucha gente tiene su primer contacto con el arte, la educación y el acceso a otras posibilidades. Aún queda mucho por hacer, pero lo que ya existe allí es fruto directo de la propia comunidad. Es una forma de demostrar que, incluso en un lugar olvidado, todavía hay espacio para crear, aprender y hacer cosas diferentes. Número 7. Iniciativas y soluciones locales. Después de décadas de abandono, el dique Dávila Gilda comenzó, por fin, a salir del limbo. No por milagro, ni por buena voluntad política, sino porque la situación se volvió insostenible para seguir siendo invisible. Casas en ruinas, enfermedades que se propagaban, gente viviendo literalmente sobre las cloacas. Llegó un punto en que ya no se podía seguir fingiendo que aquello no existía. No fue hasta el año 2023 cuando apareció la primera obra de verdad, una estación de bombeo. Un conjunto de bombas para intentar sacar el agua antes de que lo inunde todo de nuevo. ¿Funcionó? En parte. Es una gota en un océano de abandono. Pero es algo, porque durante muchos años la única protección contra el agua era siempre la misma: una tabla en el lugar adecuado, o la mala suerte de pisar en el lugar equivocado. Después de eso, llegaron nuevas promesas. La principal, un proyecto piloto para construir viviendas elevadas, seguras y con una estructura mínima, manteniendo a los residentes en la misma zona. La idea es urbanizar sin expulsar, es decir, sacar a la gente del riesgo, sin sacarla de su lugar. También han surgido otras iniciativas: cursos de emergencia para quienes viven en palafitos, una policlínica en construcción, un restaurante popular que funciona por allí e incluso un nuevo campo de fútbol. Puede parecer poco, pero para quienes han escuchado toda su vida que esto no tiene solución, cada obra se convierte en un signo de resistencia. Por supuesto que hay gente desconfiada. Tienen miedo de ser desalojados, de que les prometan y no cumplan, de convertirse en escaparate de campaña. Pero también hay quienes están en primera línea. Participan en reuniones, exigen, organizan recogida de firmas, graban vídeos. El dique ha entendido que, si quiere cambios, tendrá que hacer ruido, porque susurrando, nadie escucha. Número 8. El futuro de la comunidad. El futuro del dique Dávila Gilda sigue siendo una incógnita. Hay obras en marcha, proyectos que salen del papel, promesas en el aire, pero también hay muchas cosas paralizadas, y lo que nos depara el futuro, nadie lo sabe con certeza. Para empezar, no basta con instalar bombas de agua o levantar media docena de casas nuevas. El reto va mucho más allá. Las nuevas viviendas deben contar con una estructura real, no solo paredes y techo, sino también alcantarillado, acceso a la salud, transporte, escuelas, todo junto. Y más aún, es necesaria la participación de quienes viven allí, porque sin escuchar a la comunidad, ningún plan dura. Las autoridades dicen que el proyecto piloto que está en marcha, con casas elevadas, drenaje y estructura, es solo el comienzo, que crecerá, llegará a más familias y se convertirá en un modelo para otras zonas similares. Habrá que esperar para ver. Porque promesas, hay muchas. Cumplirlas, no siempre. Y en medio de todo esto, hay una pregunta que nadie ha resuelto todavía. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Porque antes de convertirse en una favela, aquello era un manglar, un ecosistema protegido, lleno de vida, que servía como vivero natural y filtro de agua. Hoy, gran parte está cubierto de madera, escombros y basura.
y eso genera un dilema real. Por un lado, más de 20.000 personas viven allí porque no tienen a dónde ir. Por otro, el lugar está considerado zona protegida. Técnicamente, nada de eso debería existir, pero no se puede simplemente echar a todo el mundo. Y dejarlo como está, tampoco se puede. El manglar muere, y quienes viven en él, mueren con él. La solución tiene que ser otra. La idea que se debate hoy es urbanizar sin destruir. Construir viviendas seguras, con drenaje, alcantarillado, estructura, y al mismo tiempo recuperar partes del manglar, crear zonas verdes, hacer que la ciudad conviva con la naturaleza, en lugar de eliminar una u otra. Pero entre el discurso y la práctica hay un gran vacío. Falta dinero, falta voluntad, falta fiscalización. Por ahora, lo que hay es un plan piloto, y si funciona, puede convertirse en un referente. Pero si se estanca, será solo otra promesa que no se ha cumplido. Y los que viven en el dique ya han visto esta película antes. ¿Conocías esta comunidad? ¿Habías oído hablar del dique? Comenta aquí qué te ha parecido. Y si quieres ver más historias como esta, que muestran el lado invisible de lugares que existen de verdad, suscríbete aquí a Bello Mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.